¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Caretas Conversa. En los últimos días en este espacio, como lo hemos hecho también en la edición impresa de la revista y su versión digital, hemos venido explorando posiciones que tienen que ver con la posibilidad de una sucesión constitucional del señor Pedro Castillo o de alguna suerte de transición, siempre, repito, constitucional al respecto, dado que, bueno, sobra, digamos, comentar la situación política del país y no solamente las capacidades o las incapacidades lamentablemente inéditas del propio presidente de la República, de buena parte de su entorno, sino la acumulación de investigaciones penales que vienen en su contra y que van configurando un cerco sumamente complicado, pues porque es bien complejo que el presidente de la República tenga a ese entorno cercano o prófugos o presos y que en muchos casos o en varios casos se esté hablando pues ya de colaboraciones eficaces que apuntan directamente a él en más de un caso de corrupción. En medio de este contexto, cuando se produjo el operativo de la Fiscalía en Palacio para encontrar a Jennifer Paredes, que eventualmente se entregó después y que causó gran controversia, el presidente de la República salió en un mensaje a la Nación a vincular este hecho del operativo de la Fiscalía y la DIVIAC con este informe final sobre la denuncia de traición a la patria que se hizo en el Congreso y que, bueno, va a pasar eventualmente pues a comisión y a la comisión permanente, además para, si es que es aprobado, llegar al Pleno. Conversamos con uno de los autores originales de la denuncia constitucional, que hay que decirlo, no ha terminado siendo tal, porque ha sido presentada por congresistas, reformulada, Fernán Altuve, que señala que este informe sí se podría votar a pesar de que, entre otras cosas, propone la inhabilitación por 5 años del ciudadano Pedro Castillo, pero no propone su destitución. El jurista Omar Cairo, que ha opinado mucho de estas materias, hizo saber esa incongruencia que, como repito, para Altuve no la es tal. Pero hemos invitado a Omar Cairo precisamente para seguir esta conversación y conocer su posición al respecto. Por supuesto, además colaborador y columnista de Caretas en su edición impresa. Doctor Cairo, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿cómo es la situación con este informe final? Porque lo que nos dijo el señor Altuve es que eventualmente, incluso si es que hubiera algún tipo de incongruencia, esta podía ser corregida, dado el caso por la comisión permanente. ¿Es eso así desde su perspectiva? No, además no es la única incongruencia que tiene en lo formal y en lo material carece por completo de seriedad técnica. No estoy haciendo ningún agravio a nadie ni a los congresistas, sino que simplemente la falta de seriedad es producto del descuido y eso se corrige y si se corrige esto se tiene que archivar. ¿Qué ocurre con las cuestiones, los defectos formales? El primero es que propone la inhabilitación por 5 años del presidente, pero no su destitución. Es decir, las razones, las formas como un presidente pierde el cargo son la renuncia, la destitución o una circunstancia objetiva que le impide continuar en el cargo. Se muere, renuncia, se le acepta la renuncia, que es lo mismo que mencioné al inicio, se va del país y no regresa, pero no puede considerársele fuera del cargo sin un acto de este tipo, sin una destitución, una renuncia o una circunstancia material. Entonces, la inhabilitación se queda en el aire. ¿Cómo le entendería el presidente? Bueno, estoy inhabilitado desde que termine el cargo para el que no he sido destituido, porque yo he sido elegido para el 2021 al 2026, no termina todavía. Cuando termine, como no he sido destituido de este cargo, bueno, empezarán los 5 años de la inhabilitación, una especie de forma de darle lógica a esto, pero que no la tiene. Y por lo tanto se quedaría. Y el segundo defecto es el siguiente. Se pretende, esto se conseguiría en juicio político, esta inhabilitación sin destitución que es, creo, insostenible. Pero también se plantea el antejuicio, que ya no es el juicio político que busca que el Congreso sancione al presidente con la inhabilitación, aunque debería ser primero con la destitución, sino el antejuicio es una habilitación para que el Poder Judicial lo procese penalmente por traición a la patria. Y eso es incongruente con el pedido del juicio político, porque por un lado se dice que se le inhabilite 5 años
Y por otro lado, si se le procesa en la Corte Suprema, según el artículo 114, inciso 2, él queda suspendido del cargo. O sea, sigue siendo presidente, y si es que lo absuelve la Suprema en 3 años, debe regresar. Entonces no tiene lógica que se diga esto que yo no comparto de ningún modo, que la inhabilitación por 5 años significa una destitución automática y que se vaya del cargo y que no vuelva a ser ni siquiera alcalde provincial ni ningún cargo. Ni alcalde de Anguía. Nada, ni alcalde de Anguía. Pero por otro lado, se autoriza el procesamiento y se le suspende para que regrese al cabo del transcurso del proceso penal. O sea, eso ya es suficiente para que la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque este informe va a la subcomisión, simplemente archive este informe y por lo tanto ya no continúa el proceso, el procedimiento. Ahora, pero entonces, para cerrar ese tema y subrayar, cuando se presenta un informe, las instancias evaluadoras, es decir, la subcomisión y eventualmente la comisión permanente, votan sobre el informe en completo. Es decir, no se puede alterar el contenido del informe. Exactamente. Eso es bien importante. Exactamente, porque los pasos procedimentales y las atribuciones de cada división institucional son muy precisas. El congresista informante prepara el informe, lo presenta a la subcomisión y la subcomisión no tiene que reformarlo ni alterarlo, tiene que aprobarlo o desaprobarlo. ¿Vota sí o no? Exacto. ¿Aprueba o desaprueba? Y si lo aprueba, formula la acusación, si lo aprueba, lo remite a la comisión permanente y la comisión permanente acusa ante el pleno en base a ese informe. O sea, lo que vas a tener es que la comisión permanente terminaría pidiéndole al pleno que inhabilite al presidente sin destituirlo, lo cual encontrándole lógica al absurdo significa que permanezca en el cargo y que se vaya el 2026, pero para estar inhabilitado hasta el 2031. Y además la contradicción de decirle, pero además que se le procese en la Corte Suprema y mientras tanto que esté suspendido, o sea, que siga siendo presidente y que regrese cuando termine el proceso penal. Eso por lo formal, eso bastaría para que esto se archive. Bien. Ahora, se han hablado de otras posibilidades, conversábamos con Fernando de la Flor, que no es el único que se ha referido a este tema de que un juez eventualmente suspenda al presidente de la República por estar obstruyendo una investigación sobre la cual ya hay un criterio o un consenso que es permitida, ¿no? Sabemos que al presidente no se le puede acusar, pero a un presidente se le puede investigar, y eso ha quedado bajo el criterio de la Fiscalía meridianamente claro. Y en esa línea, conversábamos con De la Flor, si un presidente obstruye a la justicia, como aparentemente lo está haciendo el señor Castillo, el juez podría solicitar la suspensión del cargo, suspensión que no está, es cierto, contemplada en ese caso en la Constitución. Pero al mismo tiempo no lo estaría vacando, es decir, el presidente seguiría en la práctica su mandato, pero suspendido por acción judicial debido a la obstrucción de la justicia. ¿Usted tampoco ve posibilidad en esa figura? En primer lugar, en la hipótesis de que fuera posible jurídicamente, que yo no lo creo y lo voy a explicar en un instante, no soluciona nada, porque Castillo seguiría siendo presidente. Pero suspendido, y Dina Boluarte mientras asumiría. Entonces, y si a Dina Boluarte la destituyen, pues asumiría la presidenta del Congreso, pero también como provisional, porque cuando se levante la suspensión de Castillo, él regresaría al gobierno. Y además, eso tendría que levantarse antes de que termine el mandato, porque él no puede ser procesado por ese delito, por los delitos que se le está investigando. Pero no tiene mayor utilidad. Sin embargo, si la tuviera... Permítame un paréntesis ahí. Y no es que necesariamente yo esté entre ellos, pero yo creo que hay un buen sector de la población que preferiría incluso una figura provisional al mantenimiento de lo que estamos viendo ante este gobierno. Pero era un paréntesis nomás para que usted continúe con su explicación. Lo que pasa, Enrique, es que yo no sé si la población prefiriera eso si supiera que al cabo de 6 meses o el máximo de la detención preventiva, él va a volver. ¿Sí? Imagínate, no sé si la gente se entusiasmaría tanto si supiera esto. Pero bueno, ¿por qué no es jurídicamente posible? De la Flor dice que no hay precedentes
no hay fundamento jurídico. Habla de innovación, reconoce que habla de innovación. Exacto. Si no hay precedentes, no hay sustento jurídico y un juez suspende al presidente en el ejercicio de sus funciones, está cometiendo un acto de infracción grave a la Constitución, casi de sedición, porque sin base normativa está apartando al presidente de su cargo, aunque sea provisionalmente. En ese caso, cualquier embajada le abriría las puertas a Castillo como víctima de una persecución política. Y de ahí a un salvoconducto para que nunca más se le pueda encontrar para juzgarlo por lo que se le quiere juzgar, hay un solo paso. Entonces, ¿y qué cosa es una innovación jurídica? Una innovación jurídica no consiste en actuar contra lo que es el derecho, pero porque la situación es distinta. Una innovación jurídica es un cambio de la legislación, un cambio de las normas. Si eso se pone en la Constitución, enhorabuena. Pues ahí se podría, si se le habilita a los jueces, a suspender al presidente, pero no está eso. ¿Y cuál es el recurso, que no lo mencionó Flor, que utilizan algunos colegas respecto de la viabilidad de esto? Dicen, está bien, la Constitución no lo permite, pero como esto es tan nuevo, nunca ha habido corrupción en el Perú como ahora, lo cual no es cierto, ha habido peor. Lo que pasa es que nunca ha habido corrupción tan estridente y tan folclórica, en el sentido de, no de folclore en términos culturales, sino, tan artesanal, digamos, tan primitiva. Ha habido, se habla de... No, corrupción siempre ha habido, pero claro, mira, ahora, se habla de... Pero no sé, doctor Cayo, si el desmantelamiento del Estado tan acelerado como lo estamos viendo ahora. Podríamos encontrar algunos símiles con la etapa del fujimorismo desde otra perspectiva, pero el desmantelamiento del Estado que estamos viendo ahora, yo no lo he visto nunca, tal como lo estamos viendo, más allá de la corrupción. ¿Qué utilizan como fundamento? Dicen, está bien, la Constitución no lo permite, las leyes tampoco, pero el convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción permite, siendo interpretado, permite la detención judicial, la suspensión judicial. ¿Y cómo así? Hay un artículo que dice que todo Estado parte está obligado a adoptar las medidas para evitar que los privilegios e inmunidades conduzcan a la impunidad. Pero esa misma norma dice, las medidas que adopte cada Estado tienen que ser de acuerdo con su ordenamiento jurídico y constitucional. Entonces, uno regresa al ordenamiento jurídico conducido por la Convención de la ONU y se encuentra con que el ordenamiento jurídico peruano no permite la detención judicial, no permite la suspensión judicial. Es decir, se le haría un favor al señor Castillo si un juez le dice, usted apártese del cargo y vaya a la prisión por 6 meses, porque en ese momento se está cometiendo un acto manifiestamente antijurídico y él queda como víctima. Permítame añadir también que para otros, también, no me incluyo necesariamente, recojo las observaciones, también se le haría un favor al país, quizás si el señor Castillo termina saliendo del país. La realidad histórica nos ha demostrado que en América Latina una cantidad de presidentes en ejercicio salen, para empezar por el admirado Evo Morales, el admirado presidente del señor Castillo, y Rafael Correa casi, que terminó su mandato y casi días después se fue para Bélgica, donde le acaban de dar asilo político, donde está esquivando una condena precisamente por sobornos. Pero bueno, el problema es la consecuencia de que él salga como víctima, porque el Perú pasaría a ser considerado un país ya no democrático constitucional, porque estaría siendo gobernado por un gobierno usurpador, porque la consecuencia de la separación antijurídica de un presidente es que quien lo reemplaza sea usurpador. Entonces, de repente, ahí nos complicamos. Y eso es innecesario. Es innecesario cuando hay formas válidas de separar a este presidente a cualquier otro. Y esta forma, hay una es la renuncia, que no se va a producir, porque claramente... La vacancia de 87 votos tampoco. La vacancia no, y aunque los hubieran tampoco, porque los propios defensores de la tesis de la vacancia, como por ejemplo el ex congresista Primo, dicen que la incapacidad moral es un concepto jurídico indeterminado, o sea, que no tiene significado. Entonces, un principio del derecho sancionatorio es que a nadie se le puede sancionar en base a una conducta que no está descrita claramente. Entonces, sí. Ese es el impedimento. Se ha discutido mucho sobre el concepto, efectivamente, de incapacidad moral, pero usted insiste en que es el juicio político vía infracción constitucional el camino que se debería seguir. Por favor, razón. Subráyelo eso. Porque el juicio político es un procedimiento previsto expresamente en la Constitución
para sancionar a un presidente que ha infringido la Constitución. Las sanciones son la suspensión, la destitución o, además de la destitución, la inhabilitación, y si ya dejó el cargo y es expresidente, solo en la inhabilitación. Este procedimiento es un procedimiento parlamentario, y entonces, si se identifica que el presidente ha cometido una o más infracciones constitucionales, la Comisión Permanente, luego de una denuncia constitucional que le pone en conocimiento esta infracción, puede acusarlo ante el Pleno, y el Pleno, con una votación superior a los 2/3 del número legal de sus miembros, sustraídos de ellos los miembros de la Comisión Permanente, puede votar por destituirlo. Y eso no presenta ningún inconveniente. El único inconveniente aparente es el de quienes sostienen que el artículo 117 de la Constitución lo prohíbe, y eso no es exacto. Hay quienes dicen que las únicas infracciones constitucionales que pueden ser en materia de juicio político son las mencionadas en el artículo 117. Pero el artículo 117 lo que hace es restringir el procedimiento judicial penal a 4 delitos: traición a la patria, no convocar elecciones, cerrar el Congreso inconstitucionalmente e impedir la reunión de los organismos electorales. ¿Y cuál es la demostración de que se refiere a procesos judiciales? Que el artículo 114, inciso 2, dice: se suspende el ejercicio de la presidencia cuando el presidente está sometido a proceso judicial según el 117. O sea, el 117 y el juicio político no tienen nada que ver. El presidente puede ser sujeto de un juicio político por cualquier infracción constitucional. Y hay numerosas infracciones constitucionales que se pueden vislumbrar en la conducta presidencial reciente. Sin duda, sin duda. Para terminar y aclarar el número de votos que se necesita ahí, porque es 2/3 partes del número legal de congresistas, o del número total, ¿no?, de congresistas sustraído en los miembros de la Comisión Permanente. Eso, ¿cuántos hace finalmente? Si no me equivoco, la base sería 97 congresistas, o sea, el número legal pasaría a ser 97, porque se le resta a la Comisión Permanente, y 2/3 sería 66, entonces. O sea, seguimos en ese universo de 66, que sin duda es más posible, por cierto, que de los discutidos 87, como usted señala, por el concepto de la incapacidad moral permanente. Exactamente. La pelota vuelve a la cancha del Congreso. Ojalá el Congreso está una precisión, a la altura. Sí. Una precisión, Enrique. Yo creo que como persona que da opiniones técnicas, no me corresponde en este momento de decir si quiero o que permanezca o que se vaya a Castillo. No le hace bien a la información que transmito. Pero en todo caso, quienes apoyan esta opción, a esta opción le hace daño un juicio político y antejuicio como la vacancia, como la traición a la patria. Por lo que te comenté, es débil formalmente y materialmente peor todavía. Porque la traición a la patria es el acto por el cual se somete al país o a una parte de él a la dominación extranjera, o se independiza parte del territorio. Yo no entiendo, cuando el señor Castillo dice que le va a consultar al pueblo sobre el derecho de Bolivia al mar, luego de eso una parte del Perú se ha independizado o ha sido sometido a una potencia extranjera. No, entonces no sé qué traición a la patria delictiva de conformidad con el 125 se ha producido. Y las infracciones constitucionales, bueno, la cosa es peor todavía, porque se dice que él ha infringido el deber de la prohibición de someter a referéndum los tratados. ¿Y qué dice el informe? Porque él pretende someter a referéndum la salida de mar a Bolivia. ¿Y cómo pretende hacerlo? Con una reforma constitucional total. Y bueno, en la entrevista Castillo no habla nada de eso. Reforma constitucional total, constituyendo, no dice nada. Dicen que el territorio es inalienable y que el presidente debe respetar los tratados, y ha incumplido los tratados con Chile y con Bolivia. ¡Caramba! Mira, Enrique, perdón, si Castillo con la declaración del Rincón ha incumplido los tratados, yo no sé por qué Chile y Bolivia tienen sus embajadores todavía acá. Si el Perú ha incumplido el Tratado de Ancón o del 29, es realmente estridente la falta de seriedad de ese informe, y le hace muy mal a la solidez de quienes pretenden separar al actual presidente. Que son muchos, ¿ah? Que son muchos. Deben escoger la forma menos cuestionable, no una cuestión tan, pero tan, yo no digo forzada, sino tan poco seria, como decir que
con una entrevista, y mira, y cierro con esto, discúlpeme que abuse, porque esto, Sí. esto ya es un desmentido. Se dice que él ha dicho en la entrevista y ha traicionado al Perú, porque le va a armar a Bolivia, cuando Bolivia quiere salir por Chile, quiere salir por Antofagasta, no, por Arica quiere salir. En la página 36 del informe dice, ¿qué dice Terrones como respuesta a la entrevista? Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia. Uh-huh. O sea, él dice en la entrevista que no está diciendo que le va a dar el mar a Bolivia. O sea, es una interpretación de lo que ha dicho y sobre esa base decir que merece ser condenado por traicionar a la patria, bueno, es poco serio. Es lo que quiero que quede claro para beneficio del empleo de los mecanismos constitucionales, no para una opción política ni para otra. Bien, Omar Cairo, muchas gracias como siempre por compartir sus perspectivas con nosotros aquí en Caretas Digitales. Estaremos sin duda en contacto y pendientes de su próxima columna, por cierto, una edición intensa. Gracias, Omar, por estar con nosotros. Gracias, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Caretas Conversa, Caretas Electoral, nuestro bloque, por supuesto, con miras a las elecciones regionales y municipales de octubre, dándole una mirada a distritos y candidatos y localidades que son especialmente importantes para nuestra audiencia. Uno de ellos, que duda cabe, es el emblemático distrito de San Isidro. En Lima vamos a conversar con el candidato por Fuerza Popular, César Combina, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, César? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, Enrique, y con Caretas aquí para hablar de la ciudad, para hablar de las políticas públicas y sobre todo de lo mucho que tenemos que recuperar, tanto San Isidro como el resto de distritos de Lima y del país, que en pleno proceso post-pandemia se encuentran aún muy abandonados. ¿Cuál es la plataforma, la propuesta general que pone usted sobre la mesa? Interesante, además, que de saque vincule a San Isidro con el resto de la ciudad, pero específicamente yendo de adentro, en círculos concéntricos hacia afuera, ¿cuál es la propuesta en términos generales? Nosotros le estamos proponiendo dentro de nuestro plan de gobierno a los vecinos un San Isidro diferente, el San Isidro que todos queremos. Desde hace mucho tiempo se escucha tanto dentro del distrito como fuera que San Isidro está perfecto, que San Isidro no debe cambiarse, que todo funciona correctamente. Y los que vivimos aquí desde hace mucho tiempo, como yo hace 12 años, pero en nuestra lista hay gente inclusive que ha nacido en San Isidro hace 60, 65 años, entendemos que esto no es así. Se tiene que avanzar hacia una política pública y un modelo de gestión diferente, y eso es lo que queremos. Queremos un San Isidro seguro, un San Isidro cultural, un San Isidro más humano y un San Isidro moderno. Esos son los 4 pilares de nuestro plan de gobierno. Y claro, queremos además tenemos un sueño mucho más grande, que es romper esa burbuja distrital y proyectarnos hacia el país. ¿Qué significa? Que San Isidro es el corazón de Lima. Por San Isidro pasan 800,000 personas diarias, es decir, Javier Prado, Salaberry, dentro del centro financiero, dentro del centro empresarial. Tenemos muchos ciudadanos que vienen de otros distritos de Lima y también de otras regiones. Lo que queremos es que ellos, cuando pasen una hora de su vida en San Isidro, se lleven lo mejor de todos nosotros. Ese es un mensaje interesante porque además está de repente el lugar común que San Isidro es efectivamente un distrito un poco encerrado en sí mismo, que hay un importante porcentaje de vecinos sanisidrinos que, digamos, no quieren de alguna manera demasiada interacción, que es un distrito residencial por naturaleza. Ese, como digo, ¿es un lugar común? ¿Es una idea equivocada? Sí, es una idea equivocada, porque es una situación que se ha proyectado no desde el vecino, sino más bien desde las autoridades y funcionarios del pasado, que replican un modelo de burbuja, que replican un modelo de mala residencialidad. San Isidro con nosotros va a ser residencial y se va a mantener como eje de la política pública la familia y la residencialidad. Sin embargo, no podemos negar que somos el corazón de Lima y no podemos negar que tenemos el corazón financiero del Perú y el corazón empresarial en nuestro territorio. Por tanto, tenemos que tener un diálogo real para convivencia armónica entre los vecinos. Gran parte de nuestros vecinos son adultos mayores, más del 30% del distrito califica como adulto mayor. Tenemos 10% del distrito que son nuevas familias, es decir, gente como yo que compró una casa, que está pagando una hipoteca, pero con el sueño de formarse y tener una nueva familia. Niños entre 0 y 5 años
son casi el 3% del distrito y no tienen ningún espacio para crecer. Y también, obviamente, el comercio y los negocios, que son parte de nuestra historia y la tradición. Tenemos que romper esa burbuja, ese espacio común negativo, que inclusive lo replica Aníbal Torres, que lo replica Vladimir Cerrón y lo replica Pedro Castillo, cuando en sus discursos de odio intenta enfrentar a San Isidro con el resto del Perú, cuando San Isidro es el Perú. Es una suerte de símbolo máximo del centralismo limeño, ¿no? Desde esa perspectiva. Claro, ellos piensan que San Isidro es el centralismo limeño y además el centralismo económico y además el centralismo de todos los errores, problemas y traumas que tiene nuestra sociedad peruana y limeña, como por ejemplo la discriminación, cuando aquí nosotros los vecinos vivimos todo lo contrario, vivimos una comunidad armónica que quiere mirar al futuro, pero el futuro mirando con esperanza y sobre todo poniéndonos objetivos serios. Como alcalde yo no me quiero proyectar a compararme con otros distritos del país, quiero proyectarme a nivel de política pública y de objetivos cumplidos, por ejemplo, con una comuna chilena muy reconocida que es Las Condes, que tenemos mucho en común. Sin embargo, Las Condes nos lleva más de 10 años de desarrollo a nivel de política pública y nosotros vamos a ir compitiendo de esta forma. Pero ¿cómo se hace eso? Porque sin duda San Isidro tiene una mayoría seguramente de vecinos con cierta afluencia o con bastante afluencia, pero sin embargo siempre estos distritos tienen problemas para hacer obra pública, ¿no? Porque de todas maneras estamos hablando de desafíos grandes. Ahora, bueno, hubo este parque, ¿no? de la amistad, que por momentos no fue de tanta amistad con Miraflores, parece que la cosa se arregló, pero bueno, ha quedado ahí de todas maneras una obra simpática que convoca, ¿no? a los vecinos y que de alguna manera une al malecón. ¿Cuáles son las ideas en términos de obras que usted tiene y cómo va a hacer para levantar la plata que las lleve a cabo? Bueno, nosotros tenemos, y dentro del plan de gobierno, obras emblemáticas, que es lo que le falta a San Isidro desde hace más de 20 años. El alcalde actual, el señor Augusto Cáceres, ha hecho un esfuerzo muy grande y está dejando dos obras emblemáticas que para mí son muy importantes. El Policlínico Municipal en proceso de construcción y también el Bosque del Bicentenario que está ubicado en nuestra Costa Verde. Por primera vez en la historia de San Isidro tenemos verde en nuestra Costa Verde. Esto que ha dejado el señor Augusto Cáceres hay que continuarlo sin mezquindad. Vamos a culminar el Policlínico Municipal, pero nosotros vamos a dar también obras de envergadura. El Bosque del Bicentenario, 40.000 metros cuadrados de parque en la Costa Verde, lo vamos a transformar en el Parque de los Niños de San Isidro. El parque más grande infantil del Perú, dedicado exclusivamente a que nuestros hijos crezcan, aprendan, sueñen, rían y sean lo que debe ser todo niño, un ser libre. Eso como obra emblemática para la parte de la Costa Verde y sobre todo para el Perú, porque el disfrute de los parques no se restringe a un solo distrito. Pero además queremos apostar por tener nuestro primer teatro municipal, algo que no tenemos. Aquí en San Isidro conviven actores, artistas, bailarines, directores, productores, literatos, poetas, y no tienen un espacio correcto para desarrollar el arte que no solamente se cierra en San Isidro, sino que debe abrirse a Lima y al Perú. Otra de las obras emblemáticas que tenemos, que me parece que va a ser muy importante para nuestra gestión, es la posibilidad de crecer más humanamente. Y más humanamente me refiero a que todo el mundo sabrá, cuando fui congresista fui el autor de la ley Cuatro Patas, que soy un animalista y que seré el primer alcalde animalista que tenga San Isidro en su historia. Y vamos a poner el primer centro integral de la mascota en nuestro distrito, que involucra además un reto muy grande municipal, que es la mejor clínica veterinaria del Perú, pero además un alojamiento autorizado municipal para mascotas y los vecinos que puedan irse de viaje, poderlas dejar 1 o 2 días allí bien cuidadas y protegidas, y además el primer centro de educación de tenencia responsable de mascotas. De ninguna forma vamos a seguir replicando el mal modelo de que nuestros hijos nos pidan un perro, nos pidan un gato, sin enseñarle lo que es ser realmente un buen compañero, lo que es ser alguien que quiera y que ame los animales. Creo que con este trabajo, que estas son 3 obras emblemáticas, vamos a marcar un antes y un después del distrito. ¿Tiene el financiamiento para esas obras? Sí, la Municipalidad de San Isidro tiene más o menos 284 millones de soles anuales de presupuesto general. Este presupuesto general, dentro de todo el plan de inversión de todos los años, desde la época del señor Cantela, el señor Velarde y ahora con Augusto Cáceres, siempre tiene todos los años un superávit entre 10 y 20 millones. Nos referimos a superávit en
plata que debería ser invertida en obras que no se puede gastar. Vuelve todos los años al Tesoro y continúa y continúa. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, en primer lugar, es reducir el gasto innecesario de la municipalidad. Tenemos el día de hoy la municipalidad más sobrepoblada a nivel de trabajadores del Perú, 2.500 trabajadores. Ahí vamos a tener que hacer una reducción de eficiencia, en donde vamos a trabajar con los sindicatos. Tenemos 3 sindicatos para garantizar que los que fueron puestos a dedo por antiguas gestiones que solo responden al favor político se retiren, y los que sí son trabajadores de verdad, sindicalizados con todos sus derechos, pero que quieran y amen a San Isidro, se queden. Ahí vamos a recuperar siquiera 10 millones de soles anuales solamente para ser invertidos en obra, de pasar de gasto corriente a gasto de inversión. Pero además me atreveré, porque creo que debemos ser el modelo de gestión, en apostar por las alianzas público-privadas y las obras por impuesto. Es imposible, es increíble que el distrito que concentra a todos los bancos del Perú, a casi todas las mineras del Perú y además al propio Petroperú, no tenga ni una sola obra hecha por obras por impuesto. Yo sí creo que la gestión público-privada es importante y ojalá los empresarios nos ayuden a lograr estas mega obras. Interesante. Para ir redondeando, usted ha tenido, digamos, lo que está pasando mucho con la política en el Perú, al no haber reelección en el Congreso, etcétera, etcétera, ¿no? Una trayectoria, no vamos a llamar inversa, pero desde la política nacional, ¿no? A la política regional o municipal en este caso. Y muchos de sus electores le van a preguntar, ¿por qué con Fuerza Popular? ¿Por qué pasó usted de APP a Fuerza Popular? Si tiene que resumir esa respuesta. Sí, yo creo que las ideas y las convicciones no se negocian. Cuando yo retorné de España, recordarán que yo fui el único congresista casi que se enfrentó directamente contra Vladimir Cerrón y su mafia en la segunda vuelta electoral, y dije la verdad. Cuando tuve que salir con mi familia para dejarlos a buen recaudo de Madrid, regresé para promover algo que yo no pienso que es negociable, que es la vacancia de Pedro Castillo. Creé el colectivo ciudadano Vacancia Ya, y en ese contexto me reuní con muchos congresistas. Lamentablemente, Alianza para el Progreso tomó una decisión diferente de respaldar a Pedro Castillo en octubre del año pasado y de rechazar la vacancia. Por tanto, creo que no había que ser matemático para darse cuenta que 1 más 1 es 2, y yo debería estar fuera de un partido que en ese momento respaldaba al gobierno, que para mí era irrespaldable. Ahora han cambiado de posición y yo los saludo, pero yo no cambié. Quienes cambiaron fueron ellos, y agradezco que Fuerza Popular me haya dado la invitación. Somos una lista invitada, somos una lista independiente. Ninguno de mis regidores está inscrito en Fuerza Popular, y yo agradezco que Keiko Fujimori nos haya dado la posibilidad de ir. Por eso tenemos un rebranding total. Nosotros apostamos por el color blanco, por el color verde, mezclado con el color naranja. No es una lista que pueda decirse que es 100% fujimorista, sino más bien que es una lista muy de segunda vuelta, en donde el 80% del distrito de San Isidro votó por Keiko Fujimori, no por ser fujimorista, sino por creer en un modelo, creer en que podemos crecer sin comunismo y sin corrupción. ¿Su familia fue amenazada? Sí, yo también fui amenazado de muerte, mi familia también, mi esposa, mi hijo y mi madre. Ellos estuvieron hasta aproximadamente enero en Madrid, en España, y posteriormente pues, con un hijo chico, y yo también, un padre bastante joven, primerizo, he pedido a ellos que me acompañen y hasta el día de hoy están conmigo. Sin embargo, yo tengo seguridad las 24 horas. Para terminar, una reflexión con respecto a esto, porque claro, todas estas elecciones seguramente en una Lima donde Castillo es tan impopular va a tener también un elemento plebiscitario sobre el gobierno, y usted, en fin, acaba de recordar lo que fue la votación de la segunda vuelta. Pero hay otra línea que dice que en buena medida la indiferencia ciudadana, al menos a la hora de manifestarse contra el gobierno, en parte es así por precisamente esta línea de quienes clamaron fraude. Entonces, no se ha sabido, y que el gobierno ha aprovechado bien, porque el gobierno hasta ahora lo que te repite es, quieren tumbarse desde el primer momento con el fraude y no reconocen la elección democrática, cuando claramente la impopularidad de Castillo va mucho más allá. Pero ¿cómo evalúa esa parte? ¿Se quedó atracada parte de la oposición en la narrativa del fraude en lugar de ir más allá? Sí, definitivamente. Yo creo, y lo he sostenido siempre, que el proceso ha sido un proceso irregular. Yo no hablé de fraude abiertamente. ¿Por qué? Porque creo que las irregularidades manchan un proceso, y los órganos electorales deberían ser capaces de responder ante estas irregularidades. Por ejemplo,
políticos, es más, hasta congresistas de mi periodo parlamentario tenían 2 o 3 DNIs, es decir, podían emitir 3 votos. Si Vladimir Cerrón, Cecilia García y otros tenían hasta 3 DNIs, cuéntenme que no había un problema sobre el padrón electoral. Eso es como tapar el sol con un dedo. Por otro lado, los jurados electorales especiales han cometido abusos, tanto así que cuando el señor Salazar Arenas quiso revertir los abusos, había autonomía plena de los jurados y por tanto no se pudo ni siquiera recontar algunas actas. Creo que el proceso había cerrado y obviamente cerrado un proceso se tiene que pasar la página y ahí es donde se quedó gran parte de la oposición. No supieron pasar la página, no entendieron que Pedro Castillo no solamente había cometido irregularidades para ganar, sino que era un delincuente y un criminal. Y yo lo sostenía desde el inicio. Vladimir Cerrón lideraba una organización criminal, pero no es que Pedro Castillo sea parte de su organización. Pedro Castillo lideraba la suya propia. Y el día de hoy, 1 año y tantos meses después, la Fiscalía sostiene exactamente lo mismo que yo dije con vehemencia en el Parlamento. Y creo que la verdad siempre triunfa. Por tanto, me siento muy tranquilo de lo que he hecho, lo que he dicho, y también me siento tranquilo de poder mirar a mis vecinos y decirles que no solamente necesitamos un alcalde en San Isidro, necesitamos un defensor de los vecinos. ¿Por qué? Porque si un alcalde de San Isidro a la primera llamada de Palacio de Gobierno acude un besamanos, créanme que estamos perdidos. Ustedes saben quién soy, lo que pienso y lo que creo. Y lo que yo lucho y digo, lo hago con vehemencia, sobre todo con mucho amor por el Perú. Bien, César Combina, candidato a la alcaldía de San Isidro por Fuerza Popular. Gracias por su tiempo y, bueno, suerte en su campaña. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Enrique. Dios los bendiga. Gracias.